Vamos a hacer de inmediato ya el análisis de esta mañana con el licenciado Marco Austin. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Aquí bien, gracias. Buenos días. Tenía antes que mucho todo. tiempo de no ver. Bueno, aquí estamos. Gracias por la invitación. Mentira, horas. Ayer lo vi. Sí es. Ayer nos vimos. Ayer lo vimos. Y yo peleaba y yo decía el nombre. Tanta gente que entrevisto, el nombre. Y luego mire cómo es la vida. En la tarde necesitábamos saber el nombre. Así es. Y aquí está hoy con nosotros. ¿Cómo no? Mire, escuchaba opiniones en contra de este proyecto de ley de amnistía que fue presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho en el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Estas opiniones en contra de diputados de la coalición Vamos, quienes aseguran que no pensar que esta ley está hecha a la medida del señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República. Ellos se van un poquito más allá y hablan de que esta ley puede estar hecha a la medida para cualquiera que esté cercano al poder, señor Austin. Sin embargo, el señor Camacho asegura que es necesaria. Me gustaría conocer su opinión. Vamos a hablar desde el punto de vista técnico con respecto a la ley. Ok. Primero, este tipo de leyes, según nuestra Constitución, son las llamadas leyes orgánicas, básicamente. ¿A qué se refiere eso? Leyes orgánicas son aquellas que de alguna u otra manera la iniciativa legislativa no la tienen los diputados. En este caso serían el Ejecutivo, los magistrados de la Corte, porque esta es una ley que modifica códigos, en este caso el Código Penal y el Código Procesal Penal, por el cual en principio debe tener la iniciativa legislativa por parte de, como le expliqué, el órgano ejecutivo, el Consejo de Gabinete, los procuradores, el procurador de la Administración o el procurador de la Nación. Eso para comenzar. Segundo, el proyecto de ley habla o confunde la figura de lo que es la amnistía y lo que es el indulto. O sea, los confunde y lo trata de equiparar de una manera que en la doctrina jurídico penal o jurídico constitucional, desde el punto de vista como lo queramos ver, está totalmente mezclada. Son diferentes conceptos. Son diferentes conceptos. Expliquémosle un poco al oyente y al televidente. ¿En qué se basa la amnistía y en qué se basa el indulto? Ok, la amnistía aquí en Panamá la dicta la Asamblea. Es una función exclusiva de la Asamblea con respecto a los llamados delitos políticos. ¿Cuáles son los delitos políticos? Son aquellos que tienen como fin el cambio del status quo del país, independientemente de quién lo cometa. Eso es lo que se define como delito político en la doctrina. Y el indulto es una facultad que viene desde el siglo XV, en donde el rey, el príncipe, el gobernante, da como una especie de perdón a aquellas personas que han tratado de derrocarlo o tumbarlo por razones exclusivamente políticas. Pero aquí hemos tenido indultos de otros casos, no por alguien que haya querido cometer un golpe de Estado, por ejemplo. Es que eso es lo que habla los llamados delitos políticos en Panamá. Ya la Corte Suprema de Justicia en varios fallos ha definido esto. El último fue, uno de los que por lo menos me llega a la mente es los llamados indultos que dictó Mireya Moscoso con respecto a los que participaron en la trama de Posada Carriles, cuando lo sacaron del aeropuerto y lo mandaron para Miami. La Corte, a toda esa persona que ella indultó, la Corte lo declaró inconstitucional, porque violaba este principio. ¿Quién debe indultar? Porque ya sabemos por la explicación que nos ha dado usted esta mañana que la amnistía es una tarea que le corresponde al órgano legislativo. En el caso de los indultos sería específica y exclusivamente del órgano ejecutivo o entra la Corte Suprema de Justicia. No, el órgano ejecutivo quien dicta los indultos. En ambos casos la Corte puede decir si es inconstitucional o no, en el caso de la amnistía manejado por la Asamblea y el indulto por el órgano ejecutivo. Así es. En este caso sí se recurre, ya sea el decreto que dicta los indultos, en el caso del órgano ejecutivo, o
la ley que dicte la Asamblea decretando la amnistía, al final quien tiene la interpretación privativa con respecto a la legalidad o no, la constitucionalidad o no, es la Corte. Ahora, Panamá tiene ya una ley de amnistía y una ley de indulto, lo primero. Y lo segundo, si en el caso de que su respuesta es que sí la tenemos, ¿es necesario revisarla? O si lo que presentó el señor Camacho sería una reforma a la ley de amnistía. Que yo sepa, Panamá no tiene ley de amnistía y el indulto se regula básicamente en base a lo que dice la Constitución y lo que establece, en este caso, si no me equivoco, los códigos nacionales con respecto a este tema. La iniciativa del señor Camacho, que como dije, en mi opinión, él no es el idóneo, por lo que le dije de la llamada leyes orgánicas que modifican código, etcétera, trata de llenar ese vacío, porque nosotros no tenemos una ley de amnistía en Panamá. Ahora, con eso que usted me dice, ¿no hubiese sido mejor presentar una ley y no una iniciativa que reforme aspectos del Código Penal Procesal? Hubiese sido lo mejor, por eso es que el presidente de la República la semana pasada en su intervención de los jueves estableció que él no sabía nada de este proyecto y que él no tiene conocimiento ni ha tenido autorización. ¿Por qué? Porque en este caso, este tipo de proyectos de leyes generalmente se discute en el Consejo de Gabinete. Entonces el Consejo de Gabinete autoriza al ministro respectivo para que vaya a la Asamblea a presentarlo. Y ellos no sabían, bueno, eso fue lo que el presidente dijo, y por el cual ahora pues se dice que va a comenzar la discusión ahora en estos días en la Comisión de Gobierno, que casualmente preside el diputado Camacho, y entonces allí se determinará si va a tener los votos o no en el pleno de la Asamblea. Muchos juristas la semana pasada en esta misma tribuna y expertos en la materia decían, esa ley no va a poder avanzar cuando llegue donde el presidente de la República, en el caso de que la aprueben, pueda que la veto las sanciones, pero si llegase a la Corte la va a declarar inconstitucional. O sea, ese es el futuro de este proyecto de ley. ¿Qué sería realmente lo correcto? Ya ahorita yo le planteaba la posibilidad de haber presentado una iniciativa directamente para crear una ley de amnistía porque no la tenemos. ¿Debe la Comisión de Gobierno rechazar esta iniciativa y en el caso de que quisieran buscar realmente una ley de amnistía, presentar una iniciativa diferente? Yo diría que sí. En este caso tal vez lo que se debió hacer es consultar con personas o colegas expertos en la materia e ir al Consejo de Gabinete, en este caso presentar la iniciativa legislativa a través del ministro de Gobierno y de allí entonces buscar la manera de establecer un proyecto de ley que llene las expectativas de lo que se busca. Es decir, de lo que se entiende es que aquí en Panamá hay persecución política o fallos políticos, entonces lo que se busca es eso, ¿no? Pero como no tenemos esa ley, entonces por eso se está tratando de llenar ese vacío. Con su experiencia judicial, aunque usted no sea un hombre de muchos años, pero es un abogado, un jurista, ¿es necesario que Panamá tenga una ley de amnistía? Y la segunda pregunta que hace un ratito en esa no me dio la respuesta, es si Panamá ya tiene una ley de indulto, a diferencia de la ley de amnistía, o si está dentro del Código Penal, para que esta parte también nos las pueda aclarar. Ok, en Panamá ley de indulto no hay. O sea, una ley como tal no. Allí se basa en lo que dice la Constitución y el decreto que establece el presidente y se regula a través, valga la redundancia, a través de ese decreto en la figura que en principio fija el Código Penal. ¿Qué dice la Constitución del indulto, por ejemplo, para tratar de entender? El indulto es básicamente una facultad que tiene el presidente de la República con el ministro de Estado respectivo, en este caso el ministro de Gobierno, se dicta el decreto donde se indulta a estas personas. El indulto lo que hace básicamente es
como una especie de borrón y cuenta nueva. ¿No existe dentro de la Constitución bajo qué parámetros se otorga el indulto? No, no existe. O sea, queda como muy ambiguo. Solamente habla de delitos políticos. Pero aquí en Panamá, nuestra historia política, ¿cuántos indultos hemos dado y si todos realmente obedecen a indultos políticos? El problema es que aquí existe una confusión, por eso es que es bueno hasta cierto punto establecer una ley donde se defina y ya la propia Corte, disculpe, ya la propia Corte lo ha establecido en los distintos fallos, o sea, ha definido que se entiende por delitos políticos. En el caso de los indultos. Exactamente. Entendiendo que la Constitución sí lo menciona, la Constitución habla de la amnistía, igual como el indulto. Amnistía por delitos políticos. Y se refiere a que es el órgano legislativo. Así es. Pero tampoco está el paraguas bajo los parámetros que se debe otorgar una amnistía. No. Aquí en Panamá eso no existe. Aquí, por ejemplo, después de la invasión, que yo sepa, no se dictó amnistía, ni en el periodo del Toro, cuando el Toro fue presidente. Sí me acuerdo que se dictaron indultos y rebaja de pena. Por ejemplo, el difunto Fito Duque, cuando era presidente encargado, le decían Fito Indulto. Cada vez que se encargaba de la presidencia, dictaba indulto a favor de su... Panamá sí tiene una historia, entonces, de haber otorgado muchos indultos. Muchos indultos. ¿Y en amnistía tenemos historia? Que yo sepa, no. O sea, que si de aprobarse esta ley, bueno, que no va a tener tanto futuro según los expertos, esta sería la primera vez en nuestra historia política. Sería la primera vez. A su juicio necesitamos realmente trabajar en esto, entendiendo, he ido como una maestra de grado, desgranando este tema para que el panameño pueda entenderlo y que mediáticamente no se deje manipular. Panamá no tiene una ley de indulto, Panamá no tiene una ley de amnistía, no podemos irnos a reformar el Código Penal porque ahí va a venir todo el tema y probablemente la Constitución, la Corte lo declare inconstitucional. Sería correcto trabajar en una ley de indulto y amnistía quizás en paralelo, en vista de que no lo tenemos y que se puedan establecer bajo qué parámetros se otorga el indulto, bajo qué parámetros se otorga la amnistía. Bueno, eso es lo que el proyecto trata de definir. Pero muchos dicen que no, quienes se oponen, ¿no? El problema es que está mal redactado y confunde la figura. Por eso es que existe la oposición al proyecto y lo más probable es que no sé si va a tener los votos en la comisión de gobierno para que pase entonces al pleno y el pleno lo apruebe y vaya al segundo y tercer debate y que entonces el presidente ya sea que lo vete por inexequible y lo mande a la corte o lo sanciona. O sea, eso es el parámetro. Yo sí creo que se debe definir mejor. Puede ser a través de una ley con unos parámetros específicos en base a lo que dice la doctrina constitucional y la doctrina en materia penal en este hecho, pero utilizando utilizándose pues los mejores canales para que exista una consulta amplia con respecto a este tema. La recomendación a la Asamblea Nacional de Diputados, de su parte, ¿cuál sería? Que no lo apruebe, que se mande una subcomisión, puede ser, de la Comisión de Gobierno, se haga un análisis realmente con respecto a la doctrina, derecho comparado, etcétera, y se vuelva y se trate de buscar una ley que realmente hable, si se quiere definir, de los llamados delitos políticos. No traten de, porque aquí se está tratando de confundir delitos comunes con delitos políticos y no es así. El proyecto habla de personas que porque son políticos cometen delitos, se entran dentro de esta figura. Eso no es así. Entonces hay que definirlo mejor. Dentro de su experiencia, ¿no? Y la Asamblea tiene un cuerpo de asesores legales. Igual asumo que el Colegio Nacional de Abogados tendrá su postura, porque hasta este momento la mayoría de los juristas que han hablado, al menos en esta tribuna, coinciden básicamente en los mismos planteamientos que usted ha dicho. Así que pareciera que esa realmente es la línea legal de esta iniciativa. El trabajar un proyecto como este, y decía la oposición en la Asamblea, es preparar, elaborar, construir un traje a la medida
de ciertas figuras y lo relacionan mucho con el expresidente Ricardo Martinelli. Pero también han mencionado, esto puede beneficiar a cualquiera que esté cerca al poder. Entonces, esa línea tan delgada, licenciado Austin, para que tengamos, no tenemos una ley de indulto y amnistía, ok, hay que trabajarla, pero que realmente se ciña a lo que debe ser para que no se preste para otras cosas. ¿Cómo manejar esto y tener el cuidado al momento de catalogar o describir cuáles serían los delitos tanto para indulto como para amnistía? Es que por eso, la manera como el proyecto de ley, y no solamente sería el expresidente Martinelli, estamos hablando que se abre la caja de Pandora para que muchas personas que han cometido delitos comunes, que han sido sancionados y que ya están, como se dice, tránsito a cosas jugadas, es decir, que ya se jugó y listo, pueden entrar allí. Y entonces por eso existe la confusión entre los llamados delitos políticos y los delitos comunes. Entonces, yo sí diría que si se quiere hacer un anteproyecto de ley, que se quiere hacer una ley tratando de regular esto, que se busque una mejor manera de poder definirlo. Dentro de todo este abanico, ¿qué pudiéramos definir dentro del delito que se ha contemplado para indulto o el delito que se ha contemplado para amnistía? Porque hemos tenido muchísimos casos, al menos en los últimos 10 o 15 años, de funcionarios de alto perfil que han tenido que subir y bajar escaleras. Tenemos a varios que han sido condenados. No solo el caso del expresidente Ricardo Martinelli, pero los casos están relacionados con peculado, los casos están relacionados con corrupción, los casos están relacionados con blanqueo de capitales o lavado de dinero. Entonces, para tratar de hacer un poquito de docencia, licenciado Austin, en lo que debiera estar dentro de lo que es caso político de indulto y caso político de amnistía. Hemos tenido casos de diputados que han sido acusados, por ejemplo, de abuso sexual, pero que han sido declarados, por ejemplo, inocentes, que allí no hay que dar ningún indulto, sino que la ciudadanía probablemente está esperando otro manejo, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente trabajar en una norma que el panameño pueda entender que esto no es para beneficiar al que entra a la cosa política, entra al gobierno, hace algo incorrecto y ya yo tengo la ventaja de que antes de que ya hay negociaciones en un gobierno que sale y otro que entra? Te voy a hacer esto, pero dame el indulto a esto. Entonces, ¿cómo tratar de cuidar esto? El problema, como dije, se están confundiendo la figura, el peculado, el abuso de autoridad, etcétera. Esos son delitos comunes, eso no tiene nada que ver con política. Delitos políticos, estamos hablando que, por ejemplo, alguien cierra una calle y lo que quiere es tumbar al gobierno. Eso es un delito con finalidad política porque quiere hacer un cambio en el sistema. O sea, eso que usted me dice de funcionarios que en los últimos 10, 15 años han sido investigados por delitos de peculado, abuso de confianza, lo que sea, no entra dentro de la figura ni de indulto ni de amnistía. Entonces, por eso es que hay que definir mejor esta figura dentro del anteproyecto de ley que se quiere presentar. O sea, eso no es delito político, no lo es. En ningún lado del mundo. En ningún lado del mundo. Otros países de la región, por ejemplo, Colombia, Costa Rica y cercanos a nuestros vecinos, ¿tienen leyes como esta? Bueno, yo le puedo hablar, por ejemplo, en El Salvador. En El Salvador, cuando ellos estuvieron el problema de su guerra civil que tuvieron y al final llegaron a los acuerdos de pena, allí sí dictaron una ley de amnistía para todas aquellas personas que estuvieron involucrados en el fenómeno el conflicto armado. O sea, allí tuvieron que dictar una ley, porque allí lo que se buscaba era básicamente el cambio de sistema entre un bando y el otro. Pero allí se dictó una ley porque eso fue parte de los acuerdos que se llegaron al momento de firmar la paz en El Salvador. Por ejemplo, ese es el caso que mejor yo defino alrededor de nosotros. No le puedo decir. Sé que en Colombia también, cuando se negoció la paz con el presidente Santos, ellos también tuvieron que dictar una ley para poder cubrir o tratar de todo aquello de los guerrilleros, etcétera, para poder ingresarlos a la vida normal,
que algunos de ellos crearon hasta un partido político, ellos tuvieron que dictar una ley para poder regular eso. Ahora, pareciera que en la región, el licenciado Austin, todos han tenido que hacerlo en los últimos años. Así es. Por las distintas razones que se han presentado en sus países, ¿no? En el caso de Colombia, tema de guerrilla, y así sucesivamente la región está pasando por una situación complicada. La falta de credibilidad y confianza de la población en la clase política. Así es. Lo que ha originado a que nuevas vertientes políticas tomen el poder y ya vemos cómo están algunos, ¿no? Pero pareciera que existe como una especie de protección también que quiero dar. Hago reformas a la Constitución y permito cuantas veces quiera, por ejemplo, una reelección, para realmente mantenerme en el poder por décadas. Pero en algunos casos la reelección, por ejemplo, en otros países, ni siquiera lo dice la Constitución, es una definición que la Corte, por ejemplo, en El Salvador. En El Salvador, el actual presidente se reeligió fue por una interpretación que dio la Corte. Y de la manera como está definida, de la manera como le estableció en su fallo, se puede reelegir varias veces. O sea, estamos hablando que en algunos casos ni siquiera es lo que dice la norma. Básicamente Le hemos la dejado esa interpretación. potestad a la Corte Suprema de Justicia. En el caso, por ejemplo, de El Salvador. Eso debiera ser la norma, que sea la Corte Suprema la que... Es que debería estar definido. O sea, si está definido en la ley, no se debería buscar una interpretación más allá. El problema es, por ejemplo, en Panamá la que tiene la competencia privativa de interpretar la Constitución es la Corte. Y como me decía un profesor mío en la universidad, la Constitución es lo que decimos los magistrados, porque ellos interpretan la Constitución y ellos definen cómo se debe aplicar. Y la interpretación debe ser apegada a lo que dice la norma. Debe ser, pero... Sin ningún tipo de inclinación política. Por ejemplo, tal vez esto me cueste, ¿cómo es que? ¿Le traiga problemas? Me traiga problemas. El caso, por ejemplo, de la candidatura del actual presidente. Allí la Corte hizo una interpretación bien amplia y permitió la candidatura. Y allí definió y básicamente legisló con respecto a cómo se debe interpretar este tema en la Constitución. Lo mismo fue cuando se dio el fallo minero. El fallo minero, la Corte, que declaró que el contrato tenía 25 artículos, violaba 25 artículos de la Constitución, hizo una interpretación bien amplia con respecto a cómo se debía aplicar el contrato. O sea, la Corte es la que tiene esa facultad y mientras no se cambie la Constitución, así será. Usted ha dicho algo clave, mientras no se cambie la Constitución. Uno de los temas que está allí en el tintero y del que muchos esperan se comience a hablar en los próximos meses. ¿Por qué? Porque en campaña política veíamos a muchos candidatos hablar de esto, no en estas elecciones, en las pasadas, y no hubo ningún avance. El presidente actual es abogado, el señor José Raúl Mulino, y ya ha dado luces de que cree realmente que necesitamos una reforma a la Constitución. Yo opino igual que él. Al atender esto, licenciado Austin, nos quita estos dolores de cabeza de los que estamos hablando, el tema de la ley de amnistía, tema de la ley de indulto. No sé si vale la pena entonces que los diputados presenten una iniciativa más apegada, recibiendo las recomendaciones que usted esta mañana ha dado, o esperar realmente hablar de reformas a la Constitución. Y probablemente, así como está en la Constitución el tema del indulto y la amnistía, ampliarlo, pero dentro de nuestra Constitución un poco más. Porque puede ser que tengamos una norma y la Corte dentro de 10, 20 años con otra figura haga una interpretación distinta a lo que dice la Constitución de lo que vamos a modificar versus lo que queda en una ley. Bueno, ya se está comenzando a definir esto de la llamada constituyente, es decir, de establecer una nueva constitución, que el proceso está liderizado por mi profesor, el doctor Miguel Antonio Bernal, y una de las cosas que se está buscando es modificar el Estado panameño, es decir, básicamente crear figuras
en las cuales el Estado panameño esté mucho más modernizado de lo que está ahora. Y en eso sí yo estoy 100% de acuerdo con el presidente de que Panamá ya necesita una nueva constitución. Ya estoy viendo que se está hablando de comenzar la alfabetización constitucional, es decir, explicándole a la gente qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que no se quiere hacer, y ya comenzar con ese proceso. Sé que hay varios anteproyectos de constitución, uno que hizo la Universidad de Panamá, otro que se hizo en el periodo del presidente Martinelli, y que de alguna u otra manera, con lo que el profesor Bernal está trabajando junto con su equipo, buscar una manera de poder hacer que todos esos temas, como usted habla, del indulto y de la amnistía, estén mejor definidos para que exista una mayor participación tanto de la Asamblea en la amnistía como en el Ejecutivo en el indulto, pero mejor definido. Esa sería una alternativa un poco más saludable. Que esté mejor dentro de la Constitución a que esté dentro de una ley. No, es que, o sea, la ley desarrolla el artículo constitucional. El problema es que con el anteproyecto que se presentó no lo desarrolla, o sea, lo empeora. Entonces, mejor que se haga un desarrollo del artículo constitucional, tanto en el caso del indulto como en el caso de la amnistía, de mejor manera. Bueno, licenciado Austin, este tema va a dar mucho de qué hablar. Así es. Vamos a estar muy a la expectativa de lo que ocurra en la Asamblea Nacional de Diputados, en esa comisión de gobierno, que no sé si hoy tienen sesión para ver este anteproyecto de ley o va a ser durante toda la semana. Corresponderá a los diputados, cada uno de los miembros de esta comisión, buscar su asesor legal dentro de la Asamblea o fuera de la Asamblea para que pueda tener esa información completa y tomar la decisión acertada. Usted ha dicho que la Asamblea no debe aprobarlo. Y en el caso de que llegase donde el presidente de la República, vetarlo o sancionarlo. Yo diría que vetarlo. Vetarlo. Y si no se veta y llega a la Corte Suprema de Justicia, el final que muchos juristas pronostican es que va a ser declarado inconstitucional. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Usted manténgase en sintonía. Recuerde que la pregunta sigue colgada en nuestras redes sociales para que pueda participar. El tema de hoy es la canasta básica, que subió bastante a 340,70 centavos. Y necesitamos conocer su opinión y también algunas alternativas para tratar de solventar este tema. Que tenga una buena semana. Al regresar va a estar con nosotros Walkiria Chandler Dorsey, diputada por la bancada Vamos.